Estamos hablando de los casos. Otro caso. Fabiola mencionaba los senderistas, los narcotraficantes. En la zona de Ayacucho, donde el valle del río Purímac-Guillén, se utilizan menores de edad para la elaboración de droga, para sacar la coca. Es una forma, y los tienen bajo amenaza. ¿Sería una forma de trata de personas? ¿Sí? Y ojo, en el caso de menores de edad no se exige el medio. Entonces, esa es otra forma. ¿Cuál es la explotación ahí? El someter a menores de edad a la realización de actividades ilícitas. En este caso, el procesamiento de droga. La siguiente, por favor. La trata de personas, hemos visto, está vinculada al crimen organizado, sí, pero también puede cometerla una sola persona y es sancionado por todo el rigor de la ley. Pero además, la trata de personas genera grandes sumas de dinero. La señora Andrea Perón hablaba de que en la actualidad se habla entre 7 a 12 millones de dólares. Algunos funcionarios de Naciones Unidas están hablando de 33.000 millones de dólares. Lo han declarado este año en un evento en México. Pueden ser proyecciones o estimaciones, pero en todo caso son cifras que moverían la trata de personas. Y entonces, ¿cómo ataco al tratante? ¿Basta con sancionarlo por trata de personas o también debo investigar el dinero, todos los bienes que eso genera? Para atacar no solo a esa persona en concreto, sino a toda la organización criminal. Debo atacar entonces, al igual que en el narcotráfico, en el caso de Fernando Ceballos, no solo fueron contra él, sino contra todo, incautaron todos los bienes de procedencia delictiva. En la trata de personas también se puede hacer eso. Y ojo, trata de personas es un delito precedente para el lavado de activos. Es decir, si hay un tratante que es dueño del prostíbulo y en ese prostíbulo comete el delito de trata de personas, se puede incautar el inmueble como parte del delito de lavado de activos. Y hay otros delitos también vinculados a la trata de personas, que es receptación, el que encubre la actividad, asociación ilícita de 2 o más personas, obstrucción a la justicia, o quienes provocan una insolvencia para evitar pagar la reparación civil a la víctima. Siguiendo con la parte legal, basta con que el Estado sancione al delincuente. La ley penal va a solucionar este problema, que hemos visto que las causas son múltiples, es un fenómeno multicausal. Se habla de la desigualdad económica, del consumismo, de la globalización como causas. Entonces, ¿la ley penal va a solucionar el problema? No. Y es más, la ley penal solo lo que busca es sancionar al delincuente. ¿Qué pasa con la víctima? ¿Va a quedar ahí desamparada? Hay casos donde la policía ha intervenido, hay incluso una condena por trata de personas a un delincuente que tenía a sus víctimas explotadas entre Lima, Callao, en Lima en las Bucardas, en Callao en el Trocadero, en Chincha, en Trujillo y en Tacna. Detuvieron al delincuente. Entonces, las víctimas que quedan ahí, o las víctimas deben tener también una protección. Deben tener una protección. Más aún, como dice el representante del Ministerio de Salud, más aún si son menores de edad. Ojo. Así sea menor o adulto, señor. A todos, por eso le digo, en el caso de menores de edad hay una mayor vulnerabilidad, por eso digo, más aún, pero la protección es cierto, debe ser a todos por igual, sea hombre, mujer, sea menor de edad. Entonces, la ley dispone de una obligación por parte del Estado a prestar asistencia. ¿Y qué incluye esta asistencia? Repatriación segura, en el caso de que sea una connacional o un connacional víctima en el extranjero. Cancillería está obligado a facilitar su repatriación segura. ¿Qué más? Un alojamiento transitorio, por ejemplo, en algún albergue especial para este tipo de víctimas. Asistencia médica, psicológica, social y legal. Esta víctima viene siendo amenazada, no solo para la trata de personas, sino también para que no denuncie el hecho. Se le hace ver como que ella no tiene derechos y que nadie le va a hacer caso, y que si dice algo, la matan a ella o a su familia. Entonces,
necesita una asistencia integral y además mecanismos de inserción social. ¿Qué pasa? Sale de la actividad, sea sexual o sea laboral. ¿De qué va a vivir? Se queda desamparado o le hacen creer de que está desamparada. Entonces hay que potenciar también sus habilidades, estudio y trabajo. Pero además de esas medidas de asistencia, el Estado está obligado a darle medidas de protección para su seguridad. Y es más, nuestra legislación habla de una protección policial. Se debe, así como los delitos de corrupción de Fujimori y Montesinos, algunos colaboradores eficaces o se les asigna un código para evitar su identidad, y además se le asigna efectivos policiales que lo van a cuidar las 24 horas. En esa misma lógica, la ley dispone de protección policial a la víctima. Cambio de residencia, se oculta su paradero. Excepcionalmente se le puede facilitar medios económicos, es lo que dice la ley. Reserva de identidad. Excepcionalmente también se le puede cambiar de identidad. Un procedimiento para que los procesos o diligencias policiales o judiciales se imposibilite la identificación visual por parte del agresor. Evitar fotografías o toma de imágenes. Para que no se conozca el domicilio, se señala la sede de la fiscalía como domicilio para que le lleguen las notificaciones. Debe ser trasladada en vehículo oficial a las diligencias y además debe estar en las audiencias judiciales en zonas o ambientes reservados. Ya han hablado de la doctora Paco, el grupo de trabajo multisectorial permanente contra la trata de personas. Acá también tenemos a la representante del Ministerio de Salud. Hay un colegiado en el Estado peruano que es el que debe promover la política pública del Estado. Es decir, no basta una ley, ahora ya tenemos la ley, hay que aplicarla, pero además hay que sentar las bases de todo el sistema de protección a las víctimas. Hay instituciones que tienen oficinas y que trabajan por el momento de manera desarticulada. El Ministerio de Salud tiene todos sus centros de salud. El Ministerio de la Mujer tiene los centros de emergencia mujer, donde se brinda asistencia psicológica, social y legal a las víctimas. Pero eso debe ser de manera articulada. Hay varios planes nacionales que establecen la protección a la víctima, sin embargo, aún no se implementan de manera adecuada. Ahí viene el rol de los periodistas. ¿Qué se está haciendo por parte del Estado? Una especie de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y cumplir con lo que dicen las leyes. Tenemos la legislación, tenemos varios planes nacionales, pero creo que eso no basta. Lo ideal es que se aplique. Muchas veces podemos decir falta de recursos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer también con los recursos que ya existen. Este es el sistema de registro y estadística del delito de trata de personas y afines que utiliza la Policía Nacional. Hasta el mes de octubre, este es el total de casos investigados. Ojo, desde el 2004 tiene investigaciones la policía. Habíamos visto que desde el 91, parcialmente, el delito de trata de personas ya estaba sancionado. Sin embargo, desde el 2004 registran sus casos. A la fecha tenemos 58 casos. ¿Refleja la realidad? No, ni siquiera es la punta del aire.